Bienvenidos habitantes de Salem. El día de hoy tenemos historias de nuestros seguidores sobre funerales. Y es que si se dan cuenta, en los funerales suelen pasar muchísimas cosas, ya que rondan muchas energías, personas que pues obviamente ya no están en este mundo y que acaban de fallecer, que a lo mejor no sabemos qué hay en el otro lado, pero pues como muchas películas nos los han hecho saber de que a lo mejor están confundidos, no saben qué onda. No encuentran la luz. No encuentran la luz, la llamada luz. Y bueno, nuestros seguidores nos hicieron el favor de mandarnos las historias que les han sucedido en esos casos. Así que, Divinito, ¿puedes comenzar con la primera historia? De hecho, esta primera historia nos la cuenta Eduardo, quien es de Quintana Roo. Él nos cuenta que en el funeral de su abuelita se encontraba únicamente con muy poquitas personas, ya que era un funeral muy privado. Sin embargo, él en esos momentos había colocado los papeles que le dieron en la funeraria encima del féretro de su abuelita. Además, él lograba percibir una vibra bastante extraña. Y en esos momentos, los cirios comenzaron a parpadear bastante. Él comenzó como a asustarse, pero no le dio como bastante importancia. Posterior a esto, los papeles que él había colocado encima del féretro salieron proyectados, como si algo los hubiera lanzado. Él se asustó bastante y al momento en el que cuenta que volteó, él vio a su abuelita parada detrás de él y aparte de esto, ella lo atravesó. Por lo que en ese momento nos comenta que sintió una sensación de bastante asco, como cuando literalmente, dicen por ahí, se te revuelve el estómago. Y aparte se sintió muy mareado. Él cuenta que después de este suceso se sintió bastante confundido porque su abuelita desapareció, al momento de atravesarlo desapareció y él no solo lo sintió sino que su mamá que estaba acompañándolo también logró ver el suceso. Y creo que lo de las abuelitas es algo muy común que pase, porque la historia de nuestro siguiente seguidor justamente tiene que ver con el funeral de su abuelita. Él nos cuenta que murió y al momento de que ella muere, todos los animales comienzan a ladrar, las aves se pararon justamente en un barandal que tenían y ahí se quedaron todos los pajaritos. Pero bueno, al momento de que la velaron no pasó mucho, sin embargo, cuando llegaron a su casa, cabe recalcar que nos menciona que él vivía en un terreno que estaba dividido en dos casas, la de su abuelita y que también vivía su tía y la de él. Pero obviamente se lograba ver desde la ventana de la casa de su abuelita hacia su casa. Nos cuenta que siempre, su abuelita siempre se asomaba. Así que cuando él bajó al patio, se le quedó viendo a la casa de su abuelita. Así que él logró verla como en la pose que siempre se ponía, viendo hacia su casa. Pero se veía como una sombra negra. Sin embargo, como no le tomó mucha importancia a eso porque dijo, tal vez estoy alucinando, volvió a irse a su patio, pero al momento de que regresó le dio curiosidad ver una vez más. Y cuando vio, nos cuenta que su tía le había puesto una fotografía de ella con una vela. Y que él, al momento de ver hacia la casa de su tía, logró ver a su abuelita parada, viendo su fotografía, muy triste. Él dice que tiene varias teorías de por qué la pudo ver triste. Una es porque ella era muy religiosa y que tal vez, y solo tal vez, se dio cuenta de que no existía un más allá, o un cielo, un Dios. Y su otra teoría es que, pues a lo mejor, el ver su muerte, el ver su funeral, su velorio, no le había caído bien. Que por cierto, esta historia nos las manda nuestro seguidor Alejandro desde Hidalgo.
Y es que siento que es una historia bastante fuerte porque nos hace cuestionarnos incluso de qué es lo que esperamos o sentimos que va a pasar después de nuestra muerte. Justamente creo que hasta que llegue el día de nuestra muerte vamos a saber los secretos del universo. Y sí, y es que la siguiente historia que nos cuenta Andrea desde Guanajuato es bastante perturbadora, ya que ella nos comenta que cuando era niña acompañó a su padre a un funeral. El funeral era como tal dentro de un cementerio donde estaban las lápidas, digamos que incrustadas en el suelo, y pues el velatorio estaba dentro del cementerio. Entonces ella nos cuenta que acompañó a su papá afuera del velatorio porque también había como gente platicando afuera y demás. Ella lo acompaña y se pone a jugar porque en ese momento ella era una niña. Entonces como que no tenía como tal pues todavía tanto razonamiento sobre pues los velorios y demás. Entonces para ella era como un espacio y empezó como a explorar más que nada. En eso se da cuenta de que a lo lejos están todas las lápidas y le empieza a dar curiosidad. Sin embargo, en una de esas que voltea, percibe a una entidad que está dentro de las lápidas, o sea, empieza como a caminar. Y ella se asusta bastante, así que va corriendo con su padre y le comenta que alguien desde las lápidas la estaba vigilando. Su papá como que no lo toma en cuenta, además él está como en sus temas. Ella sigue como con la angustia de que alguien la sigue observando desde las lápidas. Intenta ir a explorar nuevamente y se da cuenta que la entidad aparece aún más cerca de lo que la había visto. Empieza a caminar hacia ella y en un descuido pues la pierde. Sin embargo nos cuenta que días después de este suceso, ella comienza a ver a la entidad ahora en su casa. No solo ya en el cementerio, sino que la empieza a atormentar en su casa. También la sueña. También la ve como durante semanas posteriores a esto, la sigue viendo. Hasta que ella literalmente quedó traumada, porque incluso también en un velorio posterior, ya años después, también volvió a ver a esa entidad entre la gente. Entonces ella siempre vive con el miedo de que en algún punto vuelva a aparecerse en cualquier otro funeral al que ella asista. Yo creo que esta historia es el claro ejemplo de que tenemos que tener muchísimo cuidado en los lugares que frecuentamos, ya que pues como hemos visto en repetidas veces, incluso hasta en las películas, las entidades suelen pegarse a nosotros y luego es muy difícil pues zafarse de ellas. Nuestro seguidor Enrique, que por cierto ya nos ha mandado varias historias, nos cuenta que una vez asistió al funeral de su primo. Y bueno, lo estaban velando, sin embargo, cuando se acercaron al ataúd, ya ven que pues se puede abrir para que uno vea la cara de la persona. Él notó que pues su primo estaba teniendo como un tic en el ojo. Y al principio pensó que era error, que pues a lo mejor él estaba como alucinándolo. Sin embargo, ya cuando volvió a verlo, ahora era el dedo. Y pues ahí sí se sacó un poco de onda, trató de decirle a alguien más, a su mamá, de que oye pues mi primo acaba de hacer esto. Sin embargo, como hay varios como embalsamadores que aseguran que a veces suelen como pasar este tipo de cosas, no le dio tanta importancia. Sin embargo, se fue con un mal sabor de boca en ese momento. Cuando llegó a su casa y se durmió, dice que comenzó a soñar que su primo era enterrado vivo, que él trataba de salir del ataúd, sin embargo no lo lograba y moría. Al día siguiente volvió a tener el mismo sueño, igual en el siguiente, hasta que llegó el día que pues ahora sí enterraron a su primo. Él tenía cierto temor por los sueños que había estado teniendo. Sin embargo, pues
dijo, a lo mejor estoy como alucinándolo a partir de que vi que pues pasó este tipo de cosas de que se movía y así. Pero el día que lo enterraron volvió a soñar lo mismo. Sin embargo, ahora pues al momento de estar dormido sintió que alguien se sentó en su cama, lo cual hizo que pues obviamente se despertara inmediatamente. Y incluso nos dice que cuando despertó todavía vio la colcha sumida. Entonces él dice que a lo mejor piensa que su primo vino a decirle como aquí estoy. No era como una tontería lo que estabas pensando, que me enterraron vivo, y que hasta ahora vive con el miedo de que su primo haya pasado por eso. Qué fuerte, porque a veces sí como que nos quedamos con la duda, ¿no? De que cuando recién pasan estos sucesos, como de que hay algo que quieran decirme o algo que quieran como avisarme, y pues uno se queda con esta incertidumbre. Y bueno, la siguiente historia nos la cuenta Ana desde el Estado de México. Ella nos dice que le pasó una situación bastante peculiar debido a que se encontraba en el funeral de uno de sus tíos. De la nada comenzaron a llegar muchísimas personas que ella desconocía quiénes eran. Empezaron a cuestionarse entre sí de, oye, tú avisaste a más personas, tú las conoces, y pues la verdad es que nadie sabía de dónde habían salido tantas personas. Aparte de esto, su hermana es bruja y le dijo, oye, tengo un presentimiento de que no hay algo bien aquí, de que ellos como que tienen una intención algo negativa y es el motivo por el cual están aquí. En eso, estas personas que son desconocidas comienzan a acercarse al féretro de una manera bastante extraña, por lo que comienza a ponerse el ambiente muy pesado y ella logra escuchar que estas personas son santeros y que además de todo están planeando secuestrar el alma del difunto para poder obtener favores a partir de esto. Ella pues bastante preocupada porque aparte pues la intuición de su hermana se estaba haciéndose realidad de que pues era bastante peligroso que ellos estuvieran ahí, por lo que da aviso a las demás personas pues para lograr sacarlas, pero empiezan a tener ahí una discusión bastante peligrosa. La verdad es de que ellos no se querían retirar y les empezó a dar bastante miedo, no solo porque eran bastante violentas, sino que pues también el objetivo era muy turbio. Y pues después de, la verdad, varios rounds, porque estaban sufriendo mucho para sacar a estas personas, lograron que se retiraran. Sin embargo, cuando Ana va al baño de la funeraria, logra escuchar una voz que claramente le dice gracias. Creo que justamente el tema de escuchar ciertas psicofonías o susurros es bastante común en este tipo de lugares. Y es que la siguiente historia también está muy relacionada con esto. Y es que justamente nuestra seguidora Gabriela, de Argentina, nos cuenta que le pasó algo similar en el funeral de su mejor amiga. Ya que pues ella obviamente estaba destrozada, ya que pues su mejor amiga era muy muy cercana a ella. Entonces cuando trató de acercarse a la caja para darle el último adiós, nos cuenta que le sostuvo el dedo meñique, porque siempre hacían pinky promise. Entonces sintió que sí lo sostuvo, que hizo la fuerza con el dedo. Se asustó obviamente. Y bueno, nuestra seguidora es cantante. Cuando llegó a su casa, sintió la casa vacía, se sentía destrozada, con una tristeza muy profunda. Así que comenzó a tocar una pieza y la grabó. Al momento de que la iba a subir a redes sociales, se percató que se escuchó algo fuera de lo común, ya que en un pequeño susurro se oía un gracias por no soltarme.
Entonces lo tomó como un último adiós de su mejor amiga. Es que sí me imagino lo que pudo haber sentido, porque incluso siento que el Pinky Promise es como muy sagrado y pues qué tal y hasta fue como una última promesa, ¿no? De parte de ella. Justamente a lo mejor encontrarse en el otro lado, un último adiós como nuestra seguridad En la siguiente vida. En la siguiente vida. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden que si ustedes quieren escuchar sus historias en el siguiente podcast, no se olviden de mandárnoslas o dejarla en los comentarios, que los vamos a estar leyendo. No se olviden de darle like, Compartir y suscribirse. Buenas noches.